bienvenido, mi querido amigo Rodrigo, que además de ser especialista en terapia ocupacional, cierto, ¿no? Y Sí, además de ser magíster en educación, es también poeta. Y este es nuestro segundo en vivo, porque nuestro primer en vivo fue de poesía. bien. Entonces, es un placer tenerte conmigo para que nos cuentes inclusive cómo has ido evolucionando en el rol de consultor, de asesor de empresas y de personas en el área de los recursos humanos y del potencial humano. Así que bienvenido a ti, a todos los que se unen esta noche y que ojalá puedan escucharnos y vernos, si no, en diferido, y además suscribirse a nuestro canal de YouTube, que le agradecemos mucho para que nos apoyen en nuestra labor de divulgación. Potencial humano. Potencial humano. Potencial humano, ¿verdad? Sí, Aristóteles decía que somos nosotros, los seres humanos, somos acto y potencia. Acto porque lo que somos, lo que yo soy hoy, lo que ustedes ven de mí, es ese acto. Y la potencia es lo que yo puedo llegar a ser. Es vamos a decir, dinamo interior, que si yo no movilizo, no va a aparecer ni a mostrarse a los demás. Y que son partes de mí que pueden llevarme a expresar todo lo que hay en mí escondido, y que si además yo no autoexploro, tampoco me voy a dar cuenta de ello. Entonces, hoy se habla mucho de fortalecer el potencial humano, de abrir nuestro potencial humano. Se sí. habla inclusive de del potencial humano en las organizaciones. Cuéntame, Rodrigo, desde tu experiencia, que es para ti el desarrollo del potencial humano como una estrategia básica, mejor dicho, como un don, porque el potencial humano son dones que tenemos. O sea, cómo fortalecerlo, cómo hacer que esto aflore, que se desvele, que haya ese aleteia filosófico de desocultarlo, desvelarlo, desocultamiento, como diría los griegos, ¿no? De tal manera que enflorezca en nosotros todas las cualidades posibles que nos permitan desarrollarnos en todas y cada una de nuestras facetas. Cuéntame. Ya. Chuta, un poco compleja esta pregunta, sintetizarla en pocas palabras, ¿cierto? El potencial humano, como precisamente te referías tú en un comienzo, involucran aquellos aspectos un poco que tenemos más ocultos, es como la tierra fértil, ¿cierto? Donde nosotros cultivamos y si pueden hacer cosas muy bonitas, muy grandes, pero si no cultivamos, no sembramos, también no es tan sencillo que aparezca. Entonces por ahí ya vamos teniendo algunas pistas de cómo ir trabajando con este potencial humano. Todos tenemos potencial, sí. Yo creo que es un poco diferente hablar quizás del potencial humano a nivel de empresa, a nivel de recursos humanos, que a nivel personal. Yo en mi consultoría y en mi asesoría tengo diferenciado ese tipo de estrategia al momento de abordarla. Siendo, ¿por qué? Por cosas de recursos, por cosas de tiempo. Una empresa generalmente quiere que todos sus colaboradores tengan una capacitación para poder conseguir la misión, el propósito de la empresa. En cambio, una persona probablemente, por lo que me ha pasado, quieren desarrollar habilidades muy específicas. Ok. Sí, Te voy a dejar hablar y después te voy a hacer una pregunta con respecto a eso que estás diciendo. Ok. sí, sí. Tienen habilidades muy, muy específicas. Pero bueno, quiero entregar de forma muy breve para las personas que están conectando igual una pequeña definición de cómo observar el potencial humano, así ir dando luz a esto que parece un poco velado, ¿cierto? Bueno, el potencial nace de la conjunción e interacción del individuo con su entorno y la realidad que envuelve a ambos, siendo la capacidad medible en términos cuantitativos y cualitativos del individuo para transformar la realidad de forma voluntaria y libre,
es innato, adquirido y también desarrollado. Ok. Así observo el potencial humano. Ok. Hay algo que me llama la atención. Y es que nosotros somos seres pensantes, sintientes, ahora somos seres virtuales, inclusive lo coloqué en una imagen por allí donde dejé una serie de preguntas a mis seguidores esta noche. ¿Ok? Y me pregunto yo, todos tenemos potencial. Ahora, si nosotros no somos capaces de preguntarnos, de utilizar la filosofía, y perdóname porque yo tengo que meter la filosofía, yo estudié estudié recursos humanos y también estudié filosofía, ¿ok? Si nosotros no somos capaces de ver la filosofía como el amor al saber, ¿y qué es amar el saber? Cuando normalmente se habla del potencial de la gente y de potencial en las organizaciones, se está hablando de descubrir capacidades, de desarrollar estrategias en diferentes ámbitos, financiero, comercial, etcétera, productivo, pero el asunto no llega, no comienza con eso. Porque cuando hablamos de filosofía en las organizaciones, inclusive descubriendo nuestro potencial, nos preguntamos quiénes somos, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, cuál es nuestra manera de dejar una huella. Pregunto, no es solamente misión, propósito, es mucho más amplio que esto. O sea que la pregunta para descubrir el potencial humano está vinculada directamente con la forma como nosotros nos interroguemos a nosotros mismos o a la organización se interrogue para poder descubrirlo, porque si no puede quedarse en un aspecto mínimo de toda una gama de posibilidades que se requieren dar de manera engranada, equilibrada, para que tú tengas éxito en la vida, para que tú logres desarrollar esos dones, ¿verdad? Yo puedo descubrir mis dones para ser más creativa, para escribir mejor poesía, para cualquier cosa. Pero si yo me quedo solamente con que creo que el ejercicio y no es necesario, no necesito desarrollar ciertas disciplinas, ciertos valores, probablemente no lo vaya a lograr. Entonces me pregunto yo, el que acude a Rodrigo, acude para que Rodrigo le ayude a descubrirse como ser humano, hacia dónde quiere ir y cuáles son esos dones que tiene, que están ocultos para él, o simplemente porque, no, Rodrigo, yo quiero aprender capoeira. Entonces, como tú eres experto en capoeira, pues ayúdame a enseñar a bailar capoeira o a pelear con la capoeira, como la capoeira lo dicen. Sí, mira, en el aspecto del potencial humano, a mí me ha tocado desarrollar tecnologías bastante innovadoras, que son principalmente modelos para el desarrollo del potencial humano. Estos modelos de desarrollo del potencial humano tienen elementos o factores que son principales. Entonces, dentro de estos factores yo determiné que la identidad era un elemento muy importante. Entonces, sí, precisamente, la persona que quiere desarrollar su potencial, ¿cierto? Entra en una circunstancia donde puede descubrir ciertos talentos o descubrir ciertos aspectos de su propia persona que quizás no conoce, no ha trabajado, y con ello valerse para desarrollar un propósito y una misión, como bien tú lo mencionas. Sin embargo, no es el único aspecto. El potencial humano, como leí en la definición anterior, tiene directa relación con la capacidad que tenemos para interactuar y transformar nuestra realidad. Entonces, es correcto. El aspecto esencial, verdaderamente esencial del potencial humano va a ser nuestra capacidad de lograr objetivos. Y es así el enfoque que yo también le doy. Esto va a ser lo primordial. En un primer paso, yo lo que hago es levantar un perfil de la empresa, organización o persona sobre
potencial humano, dado por estos aspectos de identidad, ¿cierto? También hay otros aspectos de percepción, competencias y habilidades, y finalmente el logro de objetivos. Y esto a mí me va a dar una capacidad o un análisis de cómo esta persona está logrando su objetivo, lo está logrando o no lo está logrando. Por eso dice, es aquello que se es capaz de medir cualitativo o cuantitativamente. Y esto es muy importante porque es una forma de poder avanzar de manera cierta, de no generar esto como algo abstracto, como algo ambiguo, como algo que está ahí, que le sucede mucho también al potencial humano. Ahora yo quisiera agregar que el desarrollo que realizo del potencial humano va más allá de una idea de desarrollo de identidad. Yo creo que responde a lo contemporáneo, al contexto en que nos encontramos como humanidad, y los desarrollos que se van dando a nivel político, a nivel ambiental, a nivel en realidad, todo nivel, como vamos desarrollando tecnología. Creo que es una corriente filosófica y lo veo más desde esa perspectiva, y desde ahí logro abordarlo como una metodología concreta para que efectivamente las empresas y las personas logren guiarse en el camino que quieren guiar. Sí, porque no es cuestión de verlo aislado, o sea, no es mi potencial como persona, pero resulta que luego yo voy a desarrollar todo, a poner en práctica todo eso que he desarrollado en un contexto determinado, sea una organización comunitaria, sea una ONG, sea una empresa, etcétera. Y eso que yo tengo, de pronto va a necesitar encajar en la manera de hacerlo la organización. Entonces también yo creo que parte de la asesoría debería ser un poco cómo lograr que lo que tú traes no choque con la empresa. Inclusive ahorita, hablando de esto, hay coach, inclusive de comunicación, por ejemplo. Coach para que tú puedas aprender a comunicarte con tus hijos, imagínate. Coach para cómo, y creo que una vez lo hablamos nosotros de eso, Rodrigo, cómo pues, manejar una entrevista de selección de personal, en el sentido de que tú vayas a ser el candidato que se presente y puedas hacer todo tu uso de tus cualidades para ser seleccionado entre un lote de gente que fue entrevistada. Esos son pasos que van a ir progresivamente dándose, ¿no? Porque luego viene todo el proceso de ambientación en la organización, de conocer esa organización, y cuando quizás te das cuenta, llega el momento que te das cuenta que yo no tengo cabida aquí en esta organización. Yo fui seleccionada, pero me doy cuenta en el tiempo que yo no tengo cabida allí, porque hacen las cosas en las que yo no creo, por ejemplo. Sí. Y tengo que tomar una decisión. Y ahí también se requiere el coraje y la valentía para que la gente deje de pensar en el salario, confiar en sí misma y decir, me voy a buscar horizontes en otra organización. Que no sé si eso es la norma, ¿no? Y la gente más bien se aguanta. ¿Cómo lo ves tú? Porque son dos partes del camino. Son dos partes. El potencial lo tengo no, lo descubro. Me pulo, vamos a decir, como un diamante, para sacarle todo el brillo, sí. Y luego lo voy a llevar a colocarlo a disposición de otros. ¿Cierto? Y entonces cuando lo llevo a la disposición de ese otro, ajá, ¿qué pasa? Lo acepta, me adecuo, me acomodo yo a esa gente, no me acomodo. Hay intereses similares o los intereses y valores son contrapuestos. No es algo tan fácil, ¿no? No es para nada fácil, y lo hilas muy, muy fino en esa situación. Yo creo que hay dos formas de observarlo. Una es, claro, la capacidad que tiene la persona de contribuir con su herramienta hacia una misión de una empresa, pero también está la capacidad que tiene la persona de saber vincular su propio propósito con otros propósitos. Es correcto. Constantemente. Hay personas que van a tener mucho dinamismo para moverse, son personas altamente resilientes, por ejemplo, altamente adaptativas, que en las empresas que estén, es probable que logren conectar su propio propósito con eso. Y ese es el match que nosotros queremos lograr. Ahora, yo no siempre desarrollo este tipo de competencia
en las personas, porque no es mi objetivo primordial. Mi objetivo es hacer que él cumpla sus objetivos, en este caso el objetivo de la empresa, ¿cierto? Entonces, la persona primero yo tenés que determinar si esta persona tiene o confía en los valores de la empresa, en su cultura, se alinea su cultura, no su cultura, y quizás puede ir, como tú mencionas, en cambiarse de empresa. Puede salir ese resultado también. Entonces, es un aspecto importante de evaluar y, y está también en el término de competencia. Lo que tú mencionabas, una competencia es precisamente la capacidad que tiene una persona de realizar una actividad, una acción en contextos diferentes, ¿cierto? Una cosa es que yo lo pueda hacer en mi casa, que lo pueda hacer junto con amigos, y otra cosa es que lo pueda hacer delante de 1000 personas, otra cosa es que lo pueda hacer delante de una organización. Son diferentes formas. Y una competencia va a estar determinada por la cantidad de contexto que uno es capaz de realizar esa acción. Ya. Y la gente lo entiende cuando va por primera vez a alguien y te solicita tu apoyo para tu asesoría para ello. La gente entiende que no es un proceso de como que voy en 2 semanas a resolver, encontrar X cosas, sino que es un proceso de tiempo y que requiere de también disciplina de parte de ella. ¿Sabes qué? Yo juego a que la disciplina, mi competencia es desarrollar el potencial de las personas. Entonces, si yo involucro factores como la constancia o la disciplina de la persona, entro a un terreno donde yo no tengo tanta pertinencia quizás, porque la persona puede tener o no tener desarrollada la disciplina. Entonces, lo que yo he hecho es desarrollar metodologías que me aseguren que esta persona, independiente de la cantidad de disciplina tenga, pueda desarrollar efectivamente lo que yo quiero que desarrolle. Eso es importante. Entonces yo trabajo constantemente con motivaciones intrínsecas, y la motivación intrínseca más importante que he logrado descubrir o encontrar o identificar de las personas es la identidad. Esa identidad es lo que nosotros consideramos que es nuestro. Es la motivación intrínseca más importante, que va a velar y crear un hábito, una habituación, una rutina. ¿Cómo se hace práctica esa identidad? A ver, ¿cómo te das cuenta de que para esa persona es importante esa identidad? Claro, primero definiendo específicamente cuáles son tus intereses. Ahí está el desarrollo de la identidad, ¿cierto? Estos son mis intereses, estas son las cosas que me gustan, esta es mi visión. Luego está el desarrollo también de la percepción. O sea, ¿en qué contexto estoy? ¿Qué es lo que quiere esta empresa? Y cómo yo puedo aportar desde mi visión a esta otra visión. Yo creo que esas son las formas principales de que una persona pueda lograr este objetivo. Ya, porque puede ser, tú sabes que el papel lo aguanta todo, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que yo, si quiero entrar en una organización y quiero prepararme para poder enfrentar una prueba de selección determinada, ¿ok? Sí. De pronto yo me doy cuenta, yo creo que yo me llevo a llevar por el papelito que dice los valores son tales, y resulta que cuando yo voy a la entrevista o espero simplemente a ser entrevistado, me doy cuenta por el movimiento de la gente en la organización, por lo que escucho, etcétera, de que lo que menos se practica en esa organización es eso. Sí. Y no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿cómo la persona, cuál es el nivel de, vamos a decir, de satisfacción de la gente en decir, no perdí mi tiempo pensando que podía estar aquí en lugar de estar en otro lado? Ya. Desarrollando un poco más la respuesta anterior y también abordando lo que tú acabas de mencionar, hay dos conceptos que beben desde la terapia ocupacional, ¿cierto? Yo tengo una formación de pregrado de la terapia ocupacional que tiene una orientación, a la ocupación de las personas, o sea, las actividades principales que realizan en la vida, y también la salud. Entonces, dos aspectos esenciales de esto es la confianza en sí mismo. Tú habías mencionado bien en algún momento esta idea de confiar en las propias capacidades. Bueno, y esto es esencial, porque según la terapia ocupacional y el modelo de ocupación humana de Gary Kirchhoff,
que también, del cual yo bebo mucho y me nutro mucho dentro de la metodología que utilizo, que tiene al ser humano como agente esencial para su propio desarrollo, te habla de la causalidad personal, que es un concepto del sentir propio ante mis capacidades. O sea, yo tengo la capacidad de dominar el balón, tengo la capacidad de hablar en público, pero ¿qué tan efectivo me creo haciendo eso? ¿Qué tan efectivo me siento haciendo eso? Y esto tiene que ver más con ese amor propio, con esa autoestima, como se le quiera llamar hoy en día. Claro, autoestima. Y mira, y Gary Gilhofner dice, hay dos aspectos súper relevantes que van a brindar esto. O sea, mientras más efectivo me considero realizando una acción, mayor probabilidad existe de que yo busque realizar esa acción en otras partes, en otros momentos. Claro. Y viceversa. Si yo no me siento que soy tan bueno en esta acción, quizás voy a tratar de evitarlo, ¿vale? Y lo otro es la habituación, la rutina. Tú me preguntabas hace un momento cómo podemos ir inculcando esto que no es disciplina, ¿cierto? Si la persona no tiene disciplina, ¿cómo va a desarrollar su potencial? Bueno, entra la identidad y entra el hábito. Generalmente nosotros realizamos acciones que están vinculadas con nuestra identidad. Yo soy capoeirista, es parte de mi identidad, y realizo capoeira, ¿cierto? Capoeira. ¿No? Hay una canción que dice aquí, capoeira, capoeira, ¿te acuerdas? Sí. Muy bonito. Entonces, realizo actividades en la rutina. En mi rutina hay actividades de capoeira, ya sea elongar, ya sea trotar, ya sea hacer un poco de ejercicio. Estoy pensando en capoeira y estoy incluyéndola en mi día a día. Al final se llega a un nivel de experticia en lo que tú desarrollas, que en lo que tú puedes estar haciendo el hábito más común, como comer, y estar pensando o desarrollando capacidades de tu actividad en sí. Entonces, esas son, yo diría que son las cosas esenciales, la confianza en sí mismo, el hábito y rutina, que beben de terapia ocupacional. Nosotros lo utilizamos mucho para que las personas logren alcanzar esta rehabilitación o este bienestar, que es lo que es el concepto de salud, y yo lo utilizo ahora en el potencial humano. Ahora, cuando me asumo que no sé si has tenido problemas con personas o has tenido clientes con graves problemas de autoestima, porque si los tuviera no creo que se pueda lograr en el corto plazo un cambio, a menos que no sé, ustedes son formados también en el área psicológica, pero no sé si tienen todas las herramientas como los psicólogos para abordar este tipo de cosas. Al darte cuenta, ¿qué haces? Sí. Autoestima y personalidad, ¿cierto? También es posible encontrarse en este rubro esas situaciones donde hay más o menos desarrollo. Por lo mismo, yo creo que la identidad es una fuente muy rica para abordar estos dos temas. Muy rica. Cuando trabajando la identidad nos damos cuenta que somos únicos. Identidad, identitis, de que somos igual a y diferente a al mismo tiempo. Entonces la identidad nos permite a nosotros saber a qué nos estamos siendo similar y a la vez qué nos hace único. Son los dos aspectos de la identidad. Y cuando tú te das cuenta realmente que eres único, ¿cómo alguien te va a juzgar? ¿Cómo alguien va a compararte si eres único? Y en el desarrollo de la identidad, precisamente en mis planes y cómo lo abordo yo, se releva eso y de forma natural comienza a crecer la confianza en sí mismo. Ahora, en la identidad hay algo que es común a todos. Por ejemplo, la forma de comunicarse, la forma de hablar, no el acento al hablar, la forma al hablar. Pueden ser indicadores de autoestima alta o baja, ¿verdad? O poco saludable o saludable. ¿Sí o no? Sí, no lo sé. Que estamos en terreno como de psicología, de psicoanálisis, de lenguaje no verbal, o como... No, te lo digo porque pues, se supone que cuando alguien acude a ti, sí, ¿verdad? A solicitar tu servicio, tú en una primera visita te haces como una especie de una gran radiografía que después puedes ir mejorando a medida de tu interacción, o sea, de conocimiento, un primer conocimiento, approach de esa persona. Sí. Y si puede ser que te des cuenta que, hey, aquí hay problemas de autoestima, por ejemplo.
Me gusta mucho lo que acaba de abordar María. ¿Por qué? Porque en el potencial humano precisamente se valora mucho lo que es la singularidad. Okay. Yo lo llamo creatividad. Lo cambié, lo muté. Primero lo abordé como singularidad, que son los aspectos únicos de la persona, y después como creatividad para generar un puente entre el arquetipo común que podemos entender. Entonces, no hay una sola forma de hacer las cosas. No hay una sola forma de hacer las cosas. Quizá una persona que con manejo público tenga una voz fuerte, ronca, clara, module muy bien. Pero también pueden haber personas que tengan una voz más pequeña, más baja, que no tengan tanta modulación y tengan el mismo o mejor dominio de público. Entonces yo observé esto y dije, chuta, no hay una manera de hacer las cosas. Entonces, ¿en qué me voy a fijar yo? Porque ¿cómo le voy a decir a una persona, sabes qué? Lo que estás haciendo, no lo estás haciendo de la mejor manera. Y dije, el logro de objetivo. En lo que yo me fijo, María, es en el logro de objetivo. ¿Esta persona logra el objetivo o no logra el objetivo? ¿Lo logra de la mejor manera o lo puede lograr mejor? Es eso, y el camino para mí es único. Cada uno va a ir determinando su forma de hacer las cosas. Y trato de ser lo más respetuoso con esto, porque es uno de los valores que a mí me parece muy importante. Reconocer la identidad y aquel sentido singular de las personas. Me interesa mucho, además. Me gusta mucho lo que sucede es cuando en el tiempo que la persona espera obtener resultados y en el tiempo en que tú sientes que puedas tener resultados de esas personas. Sí. Hay esos dos elementos se pueden combinar allí y generar insatisfacción en uno o en otro. No sé si me estoy explicando. A ver, lo que yo entiendo de lo que me acabas de mencionar es que puede diferir en cantidad de tiempo para lograr el resultado. Una persona quiere desarrollar competencias o habilidades de comunicación efectiva con un equipo de trabajo. Entonces, quizás quiere desarrollarla en un mes y resulta que yo veo que es necesario 2 meses o que para su camino. La verdad es que lo que yo propongo son planes bien específicos. Después de levantar el perfil del potencial humano y generar el diagnóstico, propongo intervenciones de 40 días, 50 días, que son bien específicas y acotadas. Y mi objetivo es ese, y también esa es mi competencia, por eso que yo estoy desarrollando esto. Yo me voy a preocupar de que eso se desarrolle en la cantidad de días que está siendo mencionado. Independiente, claramente que voy a ver a través de ese análisis y ese diagnóstico cuáles son las capacidades que tiene más fortalecida la persona y le voy a proponer un camino que la persona pueda aceptar o no. Quizás la persona va a querer fortalecer sus capacidades fuertes aún más o va a querer fortalecer sus capacidades menos desarrolladas. Eso lo tendría que decir la persona. Ok, cuando levantas tu perfil, ¿tienes algunas áreas que son comunes para todos los candidatos o candidatas que te van a visitar? Sí, tengo unas áreas que son como, tengo un modelo basado en el desarrollo del potencial humano. Este modelo reconoce 4 áreas específicas, que las que estaba mencionando hace un momento. Es la identidad, ¿cierto? El desarrollo de la percepción, que hace referencia a nuestra capacidad de observar la realidad, de interpretar la realidad, la percepción, ¿cierto? Cómo nosotros interpretamos la información. Fundamentalmente lo cognitivo, el área cognitiva del ser humano. Sí, fundamentalmente el área, sí, es como un modelo de pensamiento bien orientado así a la interacción con el entorno y del concepto de realidad, que es lo clave, la realidad. Yo me doy cuenta de cuál es mi realidad. Mi realidad es que cada vez que salgo me sucede este tipo de cosas. Soy capaz de observarlo, estoy atento a lo que me ocurre en la realidad. Mezcla un poco de concepto de mindfulness muy interesante. Bueno, ese también es identidad, tenemos percepción, luego son el desarrollo de competencias y habilidades, ¿cierto? Y esto también es un submundo casi igual de grande que el desarrollo del potencial humano, porque también me tocó crear un instrumento innovador basado en el desarrollo del potencial humano en este concepto para poder definir cuáles van a ser las competencias y cómo va a ser el desarrollo de habilidades.
Yo propongo un desarrollo de competencias para incrementar el potencial humano. Es así como yo ofrezco mi asesoría. Ese es el speech. Entonces, claro, tengo dimensiones muy diferenciadas en competencias y en habilidades, que son 6 competencias, en las cuales está física, mental, social, emocional, espiritual y creativa, que, que es lo que habíamos mencionado recién, ¿cierto? Que hace un poco de énfasis a la singularidad. Ya. Y por último, el concepto, dijimos que eran 4, ¿cierto? El concepto de logro de objetivo. Esos son los 4 claro, aspectos. claro, es así como que yo puedo tener toda esa cosa, pero soy indecisa, no me tiro la toalla fácilmente y no logro nada. Entonces de nada me sirve tener todo eso y no obtener resultados. ¿Sabes qué? O sencillamente ni siquiera te planteas objetivos. O sea, no has desarrollado esa reflexión de decir, esto es un objetivo. Esto es un objetivo. Quizás tú quieres aprobar un curso, aprobar un diplomado, aprobar un estudio, aprobar algo, pero no lo ves como un objetivo, lo ves como una instancia de tu vida, un momento, y va bien abstracto. Y este verlo, esta capacidad de pensar a través de objetivos, te permite estructurar y decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es identificarlo bien, ¿cierto? Entonces, es todo el desarrollo del pensamiento a través de objetivos. Y son esos 4 aspectos. ¿Has buscado esa misma metodología aplicarla a las organizaciones, Rodrigo? ¿Algunas organizaciones aquí en nuestra área o fuera de Temuco? Sí, en las organizaciones, tanto que participo, colaboro y trabajo, llevo la aplicación de logro de objetivos siempre en los proyectos, o en la asesoría, en la consultoría. Para mí lo primero es determinar cuáles son los objetivos que se quieren lograr y luego socializar qué es un objetivo, socializar qué es lograble, socializar que hay un tiempo de duración. Me evalúo harto de la metodología SMART, ¿cierto? Que sean cuantificables, que tengan un periodo, que tengan indicadores concretos, de cuándo vamos a saber que el objetivo se cumplió. Porque no vamos a estar nadando constantemente sin saber que el objetivo está cumplido. Quizás ya pasamos la meta y seguimos nadando con la percepción de que todavía no logramos nada. No, necesitamos tener indicadores clave que nos digan cuándo el objetivo se cumplió y cuándo no. Y dime una cosa. Sí. ¿Cuáles han sido las situaciones más desagradables? ¿Qué cosas has descubierto que cuesta más generar, en las que cuesta más generar cambio en las personas a las que han acudido a ti? Lo más desagradable es no es desagradable. La verdad es que este camino... La dificultad, vamos a decir. Ya. El obstáculo que en mayor caso, en la mayoría de las situaciones se puede presentar para lograr que alguien concrete sus objetivos que va a buscar contigo. Sí. A ver. Sí. Pero si te cuesta es porque no has tenido estas situaciones. No, lo más difícil que se me ha hecho a mí es lograr explicar de manera clara de qué se trata el potencial humano, de tratar de quitar este velo de que es algo muy oculto, de que quizás está muy relacionado a conceptos parapsicológicos. Yo creo que eso es lo que a mí me ha tocado abordar bastante, ¿cierto? Y de que mis redes sociales es algo que busco trabajar bien a través de crear publicaciones que indiquen de forma clara y concisa de qué se trata esto. ¿Pero por qué habla de parapsicológico, Rodrigo? Porque el potencial humano, María, nace, ¿cierto?, desde en 1960, más o menos, el concepto cuando se comienza a trabajar en conjunto con estos descubrimientos del LSD que hace Hoffman y que empieza a crear este conocimiento hacia aspectos del ser humano que están más intrínsecos, son más relacionados a lo cognitivo. Y se habla mucho de la telequinesis, de la telepatía, y se hicieron muchas investigaciones respecto a esto con el LSD. Entonces, desde ahí nace un poco el concepto de potencial humano. Eso es potencial humano, y después tiene todo un desarrollo y una evolución hasta llegar al día de hoy. Entonces, yo lo aprendí más temprano, porque yo lo aprendí desde la filosofía. Claro.
Cuando estudié filosofía, entonces, Aristóteles, ya Aristóteles lo mencionaba, ¿no? Como algo que estaba en nosotros, pero que no dependía de nosotros el desarrollarlo, el darnos sí, cuenta y desarrollarlo. Eso es fundamental, porque lo demás es lo que estamos conscientes de lo que somos. sí, La conciencia del ser es el acto, y la conciencia del no ser, que puede ser positivo o por mejorar, es el potencial. sí, sí, pero la filosofía a mí me pasa, ¿por qué no lo considero tanto? Porque yo lo vi desde una perspectiva más desde la fenomenología, que la filosofía trataba de explicar el potencial de las cosas en general y de la realidad del mundo que nos rodea, más que hablar propiamente del ser humano en sí. Entonces, por eso yo sitúo el nacimiento o el origen del potencial humano como concepto que al menos yo trabajo en la década del 60 con el LSD y esta idea de que podemos lograr cosas como humano, como persona, que están ocultas. Porque inclusive en las organizaciones, aunque no se hablara en el término como tal, estaba presente siempre, porque cuando tú vas a emprender un negocio, sea del tamaño que sea, tienes que hacer unos estudios de mercado, tienes que saber quiénes son tus competidores, cuál es la filosofía de trabajo de esos competidores, cuál es el punto de diferencia que tu empresa va a tener con respecto a ese competidor. O sea, yo puedo fabricar carros, pero el carro que yo fabrique va a tener algo que no tienen los otros, y ese es el punto de diferencia, lo que hace el gancho para que la gente se enamore de ese producto, vamos a decirlo así. Entonces, todo tiene que ver eso con ese potencial. O sea, porque yo puedo tener el dinero, los inversionistas que apoyen mi proyecto. Ahora bien, para yo quedarme simplemente en creer que yo voy porque tengo el dinero y puedo hacer instalaciones, no, ¿cómo van a hacer esas instalaciones? ¿Qué tipo de gente quiero yo? ¿Con cuáles cualidades? O sea, toda la infraestructura comunicacional, logística, productiva, de seguridad, inclusive de mercadeo, que te permita saber disminuir los factores de riesgo que tú vayas a tener en una empresa que tú estés creando. De tal manera que eso es parte para mí del potencial. Yo puedo tener el dinero, esto es lo tangible. Lo demás es lo que yo necesito desarrollar para lograr posicionarme en un mercado determinado. Sí, finalmente, como tú lo mencionas bien, María, es también un paradigma, ¿cierto? Es una forma de ver las cosas, el potencial humano. Podemos poner la lectura o interpretación de la realidad en perspectiva del potencial humano de forma constante. Y es muy interesante, claro. Yo creo que, de hecho, las metodologías más cercanas que están dadas por el potencial humano son precisamente la de talento humano, que se trabaja mucho a nivel organizacional, ¿cierto? Y también ahora, hoy en día, el trabajo por competencia. Bueno, el talento humano en recursos humanos se trabaja desde las competencias de las personas. Sí. Sobre todo ahora que no, mira, ¿cuánto tiempo podía antes demorar en cambiarse una tecnología? Hablemos cuando comenzó la revolución industrial. Pasaban años para que se cambiara una tecnología. Ahora es cuestión de días, de días para que una tecnología cambie y para que la innovación cada día esté rodando como aguas que van en un río sin que haya ningún escombro en ese río que le impida navegar. Y esas son las circunstancias. Entonces, hoy en día, yo siento, lo digo, que hay que estar, ese potencial es infinito. O sea, no podemos decir yo alcancé todo mi potencial, sino que el potencial está en constante renovación inclusive. Sí, es dinámico como la vida misma y como las personas lo somos también. El aprendizaje se da durante toda la vida, el desarrollo de la identidad se da durante toda la vida. No paramos no llegamos a un límite donde decimos, este soy yo y listo, ya sé que no. Estamos constantemente, cada día, cada segundo, cada milésima, está construyendo nuestra identidad. Entonces es dinámico y este potencial humano. ¿Te ha sensibilizado las empresas del Estado, por ejemplo, municipales o del Estado a nivel nacional en Chile, sobre esta metodología que tú desarrollas? Y las personas, ¿cómo sientes tú que es? Lento,
muy lento. Creo que el sector público suele integrarse a las tecnologías de manera más pausada y más lento. Entonces, no lo trabajan tanto. Sin embargo, lo que yo busco es desarrollar esta capacidad de poder hacer match con las tecnologías que ellos utilizan y la tecnología que yo estoy proponiendo. Es parte es como lo que te mencionaba hace un momento atrás, que es una competencia o una habilidad más bien que puede tener una persona, el saber cómo su propósito personal eh, es afín al propósito de una organización. Lograr hacerlo encajar, entender cómo encaja para poder velar que haya una motivación intrínseca. Yo también lo desarrollo también con la metodología que utiliza el sector público en este momento. Entonces, si bien generalmente cuando estoy en el sector público realizando diferentes tipos de actividades, tienen otra metodología, yo trato de poder adaptarme a esa metodología integrando los conceptos también, quizás no con el mismo nombre que yo utilizo, pero con los recursos que tengo a disposición del sector público. Dime una cosa, sí. ¿Cuál crees tú que es la habilidad o la habilidad más importante en el mundo actual que requiere desarrollar cualquier ser humano? La habilidad más importante creo que es la capacidad de autoanalizarse, la metacognición. Yo creo que esa ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? Desde que Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada, es la primera. Ahí va, sí. Comulgamos en eso. Y como que no ha variado mucho, ¿verdad? No, quizás no va a variar. Es lo esencial para poder diferenciarnos de lo que tenemos alrededor. Saber que somos algo primero y que ese algo es diferente a lo otro. Si no sabemos que somos eso, nos perdemos, nos confundimos con lo que hay alrededor nuestro. Entonces, sí, eso es lo esencial. Porque siento que ahorita, no sé, yo pronto estoy equivocada y me disculpa la audiencia de los que no están ahorita presentes y los que lo dirán si yo estoy pecando de exagerada, pero yo creo que ahorita estamos tan contaminadas de tendencia, tan contaminados por diferentes formas de ver la vida, pero que terminamos explorando una, otra, y al final como que no nos quedamos con algo propio. No sé si me estoy explicando. O sea, con todas estas tendencias que hay, ¿no?, para conocerse a sí mismo el ser humano. Ahora es de todo. Entonces, terminamos haciendo una mezcla y un arroz con mango, como diríamos en Venezuela, y no tenemos realmente, no desarrollamos la fortaleza necesaria como para decir, yo decido quedarme con esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, hay hartos caminos, ¿cierto?, que se tejen ahora en lo contemporáneo. Entonces, como que podemos beber de muchas cosas y si bebemos de todas, sobre todo sin un desarrollo de una visión, puede pasar esto de ser una quimera, ser algo, una especie extraña que no tiene una forma. Entonces, claro, pasa mucho. ¿Sabes cómo lo describo a nivel metafórico? Y me gusta mucho, es como una hoja en el viento. Va para cualquier rumbo donde lo lleve el viento en realidad y no llega a una meta. Entonces, allí la importancia de tener un propósito. Cada vez que yo veo una hoja en el viento, escucho una metáfora como esta, me acuerdo de Forrest Gump sentado en la puerta de su casa, ¿te acuerdas? Esperando que pasara el autobús y la flor y la hoja la pluma que se iba y se iba y se iba y se iba, ¿no? Sí. Entonces, porque de verdad, o sea, estamos tan invadidos de información ahora y de nuevas experiencias que son útiles para diferentes circunstancias, que aunque podemos hacer, vamos a decir, ser eclécticos y decir, vamos a tomar de esto, de esto, de esto, esto de esto, esto de esto, esto de esto, no sé si terminan siendo cuestiones que se convierten muy en actividades muy efímeras, pero que no nos llevan a que nosotros realmente profundicemos en nosotros mismos, en lo que realmente yo quiero ser, sentirme, cuestionarme. Yo lo que busco formas de
filosofías budistas, filosofías hinduistas, filosofías griegas, no sé si me estoy explicando, que me inviten a cuestionarme. Si yo creo que cada quien ya sabe, todos sabemos, todos tenemos la capacidad de saber qué nos duele, cómo nos duele, qué nos hace sufrir, qué no nos hace sufrir, en qué creo, en qué no creo. Quizás a veces, por eso del inconsciente, no sé por qué, pero bueno, pero yo creo que a veces tanta invasión de información, en lugar de ayudarnos a digerirla de manera adecuada, pues como que busca a la gente a vivir en fantasías. No sé, es mi manera de ver las cosas. De pronto estoy equivocada. Probablemente estoy equivocada. Lo más seguro es que estoy equivocada. Según el potencial humano, yo te diría que si a ti, María, te resulta para lograr tu objetivo, observar desde esa perspectiva, yo diría está todo bien. Pero no hay problema. Porque al final es cómo tú logras tus objetivos. Ahora, si tú dices, oye, no estoy logrando tanto esto, quizás ahí se ve y se analiza si una perspectiva puede mejorarse. Pero me parece que es importante el valorar y valorizar que todas las perspectivas tienen algo de verdad, ¿cierto? Que la verdad, en realidad, es la suma de todo, no es una única. Entonces, bueno, yo sí creo que hay verdades absolutas, ¿eh? Epa, yo sí creo que hay. Como que el potencial humano es muy bueno, okay, y que me llamen y me contacten para desarrollar su potencial. Yo creo que hay verdades absolutas y hay opiniones que son respetables, pero que son solo opiniones, ¿ok? Ahora bien, lo que pasa es que cuando te comentaba esto es porque pienso que podría ser que la gente no se está dando el tiempo suficiente para que haya una sedimentación de cada una de tantas ideas que andan por allí revoloteando para acoger sus propias ideas. No sé si me estoy explicando. A eso me refiero. Sí, yo ando de experimentación en experimentación, experimentando, y no me doy cuenta, no quiero darme el tiempo necesario para experimentar de verdad y decidir hacia dónde quiero utilizar mis energías, mis conocimientos. Sí, yo creo que te entiendo bien. Se me ocurren algunas soluciones o alguna respuesta un poco más esotérica, okay. Pero básicamente hacen referencia a tener definido bien nuestro propósito y nuestra visión, porque claro, tenemos mucha información, tenemos harta información que está a nuestro alrededor, pero finalmente si desarrollamos la competencia del logro de objetivos y tenemos constante recuerdo, reminiscencia, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, si lo queremos decir de una manera un poco más filosófica, la información que nos va a ingresar va a ser la oportuna y vamos a tener una impermeabilidad hacia la otra información, y esto pasa constantemente, María. Según lo que yo he observado, sucede constantemente. Cuando el psicoanálisis trató de trabajar con lo que llamó subconsciente, después preconsciente, hablaba un poquito de esto, ¿verdad? De decir por qué de repente hay ciertas situaciones que nosotros vemos con más realce en el día a día. ¿Sí? ¿Por qué cuando alguien nos habla del color amarillo comenzamos a darnos cuenta que nuestra realidad o nuestro entorno está en amarillo? Entonces pasa eso un poquito con la permeabilidad de la información. Es como nosotros logramos educar a nuestro preconsciente. Ahora, el arte del potencial humano y el arte del logro objetivo va mucho en eso, es como nosotros logramos educar a nuestro preconsciente para que logre los objetivos más a largo plazo que tenemos. O sea, constantemente estar observando esas oportunidades. Como dirías tú, previo a la metacognición. Sí. Porque si no soy una persona que va en búsqueda de oportunidades que puede ser que logre, pero con una sensación de vacío muy grande. ¿Por qué? Porque no termino de conocerme. Uh-huh. Pudiera suceder. Va a suceder, yo te lo aseguro que va a suceder. Te aseguro que va a haber un vacío en el camino del ser humano. Ahora, no lo calificaría de una manera positiva o no positiva. Uh-huh. Lo calificaría quizás como un hecho, como una realidad, como algo experimental. ¿Va a ser el camino para ti? Sí,
Sí, constantemente, constantemente. Y yo creo que es una herramienta muy poderosa también, muy, muy poderosa. En el ámbito artístico, algo que a mí me ha permitido reencantarme muchas veces con la vida, precisamente ese vacío, y quizás es por eso también que he logrado generar algunas letras que se han convertido en poesía. En buena poesía. Muchas gracias. Porque pero, que ahí está lo interesante de ti. Es que tú has sido un explorador nato. Eres un explorador nato. Y cuando digo un explorador nato me refiero a un buen explorador. Porque no te importa irte a la selva y estar un mes allá aprendiendo de la gente que está allí, de irte al desierto o de estar en la comodidad de la ciudad y explorar en cada una de esas áreas la parte más íntima, interna del ser humano. Y es lo que muchos no se hacen, querido Rodrigo. Me estoy explicando. Que van de un lado a otro de paseo, pero como un turista, Sí, no como un peregrino. Y sí, ahí sí. la diferencia, no sé si tú sabes esa metáfora, la del, la del turista, la del viajero Sí, y la del peregrino o la del caminante. Entonces, hay gente que anda como turista, sí, anda por el mundo y tomando fotografías y después las muestra. Ahora las sí, muestra en las redes. O el viajero es el que está y va a la selva, por ejemplo, o va a la montaña y se integra. El tiempo que está allí se integra, conoce de los hábitos de las personas, de su costumbre, etcétera. ¿Ok? Ahora, el caminante es el que camina como un peregrino que sabe lo que quiere encontrar y en cada paso que da va dejando una parte de sí porque va dejando lo que no le sirve, lo que le sobra, lo que lo obstaculiza para llenarse, como comenzaste diciendo, de esas raíces que van a hacer florecer el arbusto. Ahí la sí, diferencia. Yo te veo sí, así, yo te veo así como un peregrino que anda por la vida impregnándose de conocimiento, impregnándose de saberes y lo estás haciendo muy bien porque siento, o sea, hoy María se ha dado cuenta de que Rodrigo lo está haciendo en su organización. muchas gracias, María. ¿Okay? Y entonces eso me hace sentir muy bien porque aunque nos distancia en tiempo la edad, nos acerca en manera de ver la vida y de sentir al ser humano y de cómo entregarnos. Y eso me llena de mucha gratitud porque te conocí en un curso de escritura. Somos parte de una novela que escribimos Ajá, juntos ajá. y le doy gracias a la vida por ello y porque hoy hemos estado juntos también. Así Muchas que, gracias, María. mi querido Rodrigo, ya tenemos casi la hora. Ujú. Me ha encantado el diálogo que he tenido contigo. Este canal, esta casa está abierta para ti. Cuando necesites, cuando yo te necesite, que te voy a volver a invitar en algún otro momento. Espero que nos apoyes y sigue cosechando éxito, satisfacción, porque creo que te lo mereces, porque bastante claridad conceptual que tienes en lo que haces y además como ser humano sé que le pones todas las ganas, todo el empeño para dar lo mejor de ti en lo que tú te involucras. Así que bendiciones para ti y que sigan los éxitos. No sé si Muchas quieres gracias. pedirte a la audiencia. Sí, agradecer, muchas gracias por la invitación. Como tú bien dijiste, nos conocimos a través de un curso de literatura donde tuve la oportunidad de crear junto a otros también autores una novela muy interesante también, ¿cierto? Eh, y te agradezco mucho estas dos oportunidades que me ha brindado para realizar esta actividad, esto en vivo. Primero con la poesía, ¿cierto? Ahora también dándole cabida un poco al concepto de potencial humano, para mí ha sido muy importante y
por supuesto que puedes contar conmigo para lo que estime conveniente, en lo que te pueda apoyar, que es de mi interés también. Así es. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Mariana DR. Este vivo va a quedar descargado allí y espero lo puedan ver en diferido, los que no lo han visto, y nos dejen sus comentarios que son muy importantes para que sigan apoyando nuestra labor de divulgación. Y a ti, Rodrigo, las puertas están abiertas. Que Dios te bendiga. Feliz noche. Un abrazo para todos. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.